Hola, hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos perfecto. Bienvenida a Colombia Learning. Ah, no, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Un honor estar compartiendo con todos estos conferencistas se conectan muy bien con el tema del que les vengo a hablar. Perfecto, Marce. El escenario es tuyo. Aquí te dejo con todos los asistentes. Entonces, bueno, un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Marcela Cruz. He trabajado en diseño instruccional para educación virtual desde hace 10 años, liderando proyectos relacionados con la transformación digital del sector TI, y por ende esto fue lo que me acercó un poco al desarrollo ágil. Y cuando conocí este mundo del software, vi la oportunidad de trasladar este conocimiento del mundo del software a la producción del contenido virtual educativo. Entonces, como lo dice el tema de mi charla, les voy a hablar de 4 errores que se cometen en la implementación del agilismo, específicamente del marco Scrum, porque en agilismo tenemos diferentes marcos. Les voy a hablar del Scrum y, por supuesto, espero darles algunos consejos útiles para sobrepasar estos errores. Esto dista de ser una charla técnica, en realidad está enmarcada en el espíritu del Scrum, y les comentaré a través de ejemplos y de mi experiencia en qué consiste. Entonces, bueno, pues primero quisiera comentarles cuál es la importancia de este tema. Desde hace aproximadamente más de 2 décadas, quizás un poco más, venimos afrontando y atravesando un proceso de transformación digital impresionante que, como todos lo hemos vivido, pues se aceleró con todo este tema de la pandemia. Y el sector de las tecnologías ha crecido a pasos agigantados, en escenarios de una incertidumbre muy alta. Y gracias a eso, digamos que los otros sectores no son ajenos a esa incertidumbre, y gracias a ese crecimiento de las tecnologías de la información hemos podido adoptar ciertas prácticas que se acomodan muy bien a otros escenarios, y es el caso, por ejemplo, del agilismo. La educación actualmente está también reevaluándose constantemente en todos los escenarios. Si tenemos, por ejemplo, en la educación superior, vemos que las universidades están reevaluando todo el tiempo qué profesional quieren sacar, y que además se adapte a las necesidades del mercado, que cada vez son más exigentes. Si vemos el tema de educación, para las empresas, de educación para el personal de recursos humanos, pues también es supremamente importante. Las empresas están todo el tiempo pensando cómo hacer sus empleados, a sus colaboradores, mucho más eficientes, y crece la necesidad de formarse rápida y efectivamente, tanto en las empresas como en la educación formal e informal, bueno, lo cual implica como unas estrategias que atiendan justamente a que seamos más competitivos, a que atendamos a que la formación sea mucho más rápida, que sea mucho más innovadora. Y para esto necesitamos marcos de agilismo. ¿Para qué? Para responder de manera ágil. Suena ágil y que no se entienda como veloz. En realidad, la agilidad significa responder de manera temprana y con entrega de valores continua. Que seamos competitivos, como les he dicho, estamos en un escenario de alta incertidumbre con mercados muy agresivos, y que además todo esto esté centrado en las necesidades del cliente. Por supuesto, en mi campo, que trabajo para la educación, nuestro cliente es el estudiante, entonces estamos centrados en las necesidades del estudiante. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, pues a través de la evaluación y de metaevaluación constante en todo el proceso de aprendizaje. Entonces, les repito, ¿por qué Scrum? Porque nos permite responder de manera ágil, lo cual no es ser más rápidos, sino responder de manera temprana y con entrega de valor continuo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en la charla. Que seamos competitivos, estamos en un escenario de alta incertidumbre con mercados agresivos, y que podamos responder realmente a las necesidades de nuestros estudiantes. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en el primer error que hoy les traje de la implementación del agilismo. Ese primer error es aplicar Scrum en un marco que no lo necesita. Scrum, ahora todo el mundo habla de marcos ágiles, digamos que en el sector de las tecnologías
ya es un marco que existe hace varias décadas, hace más o menos 30 décadas, pero se viene adoptando desde hace muy poco en otros escenarios. Y todos queremos saber, pero no sabemos si se adecua o no, si no lo queremos aplicar sin entender muy bien. Entonces, miremos en qué contextos no es óptimo aplicar Scrum. El primer contexto es cuando tenemos una producción en serie, en donde se conoce la solución a cada problema y ya tenemos las mejores prácticas. Un ejemplo de esto es una franquicia. Entonces, en una franquicia ya se conoce, ya tienen el modelo de negocio probado. Pensemos en un Subway, por ejemplo, que ya sabe cómo es su proceso de producción para entregarle el sándwich al cliente y no necesita aplicar Scrum. Un segundo escenario en el cual no es óptimo aplicar Scrum es cuando el modelo de negocio cuenta ya con unas buenas prácticas y debe estar dominado por expertos. Acá un buen ejemplo de esto es la ingeniería civil. La ingeniería civil, por ejemplo, si vamos a construir un puente, pues no es un escenario para hacer experimentación. Los ingenieros y los expertos en obras decidirán cómo se va a construir ese puente. O si pensamos también en otro escenario, por ejemplo, la producción del conocimiento en la academia, tampoco es un escenario óptimo para aplicar Scrum. Y otro escenario que no es óptimo es cuando tenemos un contexto de caos y de crisis total. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando cae un sistema tecnológico o incluso con el COVID-19. Vemos en ese momento los líderes políticos necesitan responder al contexto de caos con una solución inmediata. Por supuesto, estos escenarios generalmente se transforman del caos a un poco más de estabilidad, siguen siendo complejos como en el momento en el que estamos actualmente y ya permiten dar paso a la innovación y a nuevas soluciones, pero inicialmente en el caos no lo es. ¿Y cuándo se aplica? Cuando estamos en un contexto complejo, cuando estamos en un contexto en donde hay un problema y tenemos múltiples soluciones y no sabemos cuál es la mejor solución. Es un escenario en donde tenemos prueba y error. Ese es un escenario. Entonces, eso es un escenario ideal para Scrum. ¿Qué implica esto? Primero, que estemos abiertos a que el equipo proponga soluciones creativas. Y aquí tiene que haber una apertura a la experimentación y el fracaso. Y es importante que el fracaso lo veamos como algo que se acerca a la solución. Ahora, no necesariamente significa que si decidimos en un proyecto o en un área aplicar el marco Scrum, significa que debe aplicarse en todos los escenarios. Acá es fundamental el papel del líder. El líder debe identificar en qué contexto estamos y de acuerdo con ese contexto mirar si es viable o no aplicar Scrum. Entonces, bueno, ahí les he contado el primer error de aplicar Scrum. Vamos con el segundo. El segundo es implementar Scrum sin una estrategia de gestión del cambio. Y diría yo que esta es casi que la columna vertebral del Scrum, porque tiene todo un cambio cultural detrás impresionante de la forma de pensar de la organización y de cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué debe tener en cuenta esta estrategia de gestión del cambio para implementar Scrum? Primero, es súper importante y creo que no solamente para Scrum, sino para cualquier cambio que se vaya a hacer en una organización, y es que la alta dirección comprenda de qué se trata el tema y que impulse la iniciativa. La alta dirección debe entender qué es el agilismo, debe entender sus beneficios, sus restricciones. Sería ideal también que se establezcan cuáles van a ser las métricas que les permitan mejorar si efectivamente el agilismo está teniendo un impacto positivo en la organización y qué expectativas de crecimiento se pueden tener en los proyectos. Fundamental. Y ya teniendo en cuenta que está validado por la organización, por la alta dirección, bajarlo hacia los equipos. Los equipos deben entender por qué y para qué implementamos este marco de trabajo y de dónde viene. La implementación del agilismo, como les vengo diciendo, requiere un cambio de mentalidad y una evolución del equipo. ¿Y cuál es ese mindset o cambio de mentalidad que debe tener? Yo diría que tatuado los equipos de trabajo en el agilismo. Bueno, pues voy a hacer como una breve síntesis de los principios del manifiesto ágil. Y lo primero es que aceptamos y nos adaptamos al cambio.
Esto es súper importante. El equipo de trabajo debe estar dispuesto a eso, que tenemos que estar haciendo cambios frecuentemente y no deben generar incomodidades. Que debemos estar en un proceso de mejora continua, real, un proceso de mejora continua casi que, pues según las iteraciones del proyecto. Que debemos hacer entregas funcionales y frecuentes al cliente. Que debemos trabajar en equipo, que además somos equipos autoorganizados y cada quien asume responsabilidades, pero eso no significa que yo hago mis tareas y dejo al equipo, sino como lo decía, si yo puedo colaborar y trabajar para que se cumplan las metas, pues es lo ideal. Y todo esto o sea, estas características que les acabo de decir parecen bastante obvias, pero en el día a día en una organización son bastante difíciles de verlas en un equipo. Nos cuesta adaptarnos un montón al cambio. Si los que trabajamos en todo el tema de contenidos educativos, pasa mucho que le molesta que llega un cambio, no, esto no está bien, no, tenemos que replantear esta competencia, replantear este recurso educativo, entonces tenemos que estar dispuestos a que los cambios deben ocurrir. Las entregas funcionales y frecuentes también, que poderle entregar al cliente algo que le funcione desde la primera iteración. Y el trabajo en equipo también, todos hablamos de trabajo en equipo, pero muchas veces desde el líder no se trabajan en estrategias o en actividades que permitan trabajar en equipo. Y esto, por supuesto, también es un reto mayor en equipos remotos, porque cada uno está desde su casa, no hay ese contacto humano y es importante que el líder se piense cómo generar esos lazos, que haga estrategias de team building para fortalecer el equipo. Y todo esto implica también, por ende, que el líder y que la organización confíe en el equipo que tenga, que los motive y que les dé el apoyo que necesitan. El agilismo, bueno, uno de los principios del agilismo hablaba que la mejor forma de mantener una comunicación efectiva era la conversación cara a cara. Y esto lo revaluó totalmente pues la pandemia y toda esta obligación de trabajar de manera remota. Y esto implica que definitivamente tengamos que tener herramientas tecnológicas para comunicarnos a través de diferentes canales y que contemos con prácticas sencillas. Ha habido mucha controversia sobre prender la cámara cuando tú estás en tu casa. Pero si yo en este momento les estuviera dando esta charla y ustedes no me están viendo, o si yo le estoy haciendo el feedback a un colaborador y no me ve, pues no sabe ni qué intención. Ya de por sí la comunicación remota tiene sus barreras. Y si yo le pongo, y si yo no veo al líder cómo me está viendo, ni yo tampoco veo qué expresiones está teniendo la persona, pues va a ser muy difícil. Sigue siendo todavía muy extraño que los docentes o que los líderes se encuentren en una reunión llena de nombrecitos sin ver una cara. Y creo que esto es fundamental en realidad para una buena comunicación. Porque también herramientas hay por montones, pero saber sacarle el jugo y tener el mejor uso el uso de esas herramientas requiere de humanidad, ¿no? Bueno, lo otro es que el cambio de este mindset en un marco de trabajo, en este marco de trabajo es una labor diaria de cada integrante del equipo. Esto no es algo no es que se ponga una estrategia de gestión del cambio y yo lo logre y se logre en un mes. Eso es un trabajo diario y sobre todo según cada proyecto y si se siguen muy bien las reglas del Scrum, vamos a ver cómo se va consolidando ese mindset en el equipo de a poco. Y es importante ahí que el líder ayude a promover esos valores y que si bien cada líder tiene un estilo de liderazgo, lo pueda adaptar según el contexto y según el proyecto y las circunstancias del proyecto. Aquí, si realmente la organización no es nueva totalmente en el tema del agilismo, puede ser interesante que integren un rol que se llama Agile Coach, que es una persona que está en el equipo y que se encarga de promover estos valores, que se encarga de que el equipo está bien, que se encarga de que las personas sean autoorganizadas, que se trabaje en equipo, y se encarga de ese tema cultural. Me ha pasado
que he llegado a organizaciones en donde cuentan con las herramientas tecnológicas, en donde siguen las prácticas que recomienda Scrum como si fuera un manual, pero el equipo no entiende cuál es el sentido de estas reuniones y se aleja de todos los valores que implica el Scrum. Cuando no ve, entonces de pronto pregunta, no, ¿y esto por qué se retrasó? No, porque es que tal área, entonces transfieren responsabilidades. Y es que tal persona no lo hizo, y es que, bueno, y eso pasa un montón. Entonces realmente es que podamos ser autoorganizados, podamos realmente hacer acciones que dependen de nuestra área y que conversemos. Todos los problemas, generalmente, la mayoría de problemas laborales parten de una comunicación que no se da y es importante pues hablar. El Scrum es ligero de procesar, es fácil de comprender, pero es difícil de dominar. Yo creo que esto que les estoy contando no es nada nuevo, pero a la hora de aplicarlo vemos un montón de falencias. Entonces, también cuando le bajas esa información, cuando yo me encontraba con esos equipos, le bajas la información de por qué es importante y pueda que incluso el equipo no te entienda ese discurso inicial, pero a medida que se va haciendo iteración tras iteración, se va engranando el equipo. Y bueno, es como les digo, eso es una labor diaria. Vamos entonces con el tercer error. El tercer error es trabajar con iteraciones muy largas. En Scrum se recomienda trabajar con iteraciones entre 2 semanas y 4 semanas. Por supuesto que esto depende del contexto y de la naturaleza de cada proyecto. Bueno, entendamos entonces el concepto de iteración o sprint, como es llamado en Scrum. Se define como un periodo de tiempo determinado por el equipo en donde se desarrolla un grupo de tareas que va a generar valor al cliente. En términos más sencillos lo podemos ver como un mini proyecto dentro de un gran proyecto. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué se debe trabajar en iteraciones cortas? Recordemos que Scrum es ideal en un marco de dominio complejo en donde surgen prácticas emergentes y donde para un problema hay múltiples soluciones. Entonces, si nosotros estamos en un modelo de negocio que no está probado, que es como como el caso de las startups, trabajar con iteraciones cortas nos permite tener resultados anticipados y salir rápido al mercado. Y cuando salimos rápido al mercado sabemos si el mercado acepta o rechaza nuestro producto. Entonces, creo que es el principal valor del agilismo, de que tengamos respuesta rápida al mercado. El segundo, que el cliente tiene un producto que puede usar desde las primeras iteraciones. No sé si la audiencia recuerden, creo 2015, 2016, Rappi. Me gusta mucho ese ejemplo porque uno veía la aplicación y tenía un montón de errores, pero salieron rápido al mercado y saben muy bien y supieron muy bien cómo optimizar y veamos ahora el crecimiento de Rappi luego de 6 años. También es cierto que hay veces el cliente no sabe lo que necesita. Tiene una gran cantidad de requerimientos y de manera que cuando le vamos entregando con iteraciones cortas, él va sabiendo a la medida qué es lo que quiere realmente, va como acotando esos requerimientos. Y esto también nos permite gestionar las expectativas del cliente desde el principio y no saberlo hasta el final del desarrollo. Entonces, por eso siempre es recomendado a iteraciones cortas. Lo otro también, ya esto es de cara hacia el cliente o hacia el mercado, pero otro valor para la organización es que nos permite en periodos cortos mejorar el flujo de trabajo y rápidamente hacer cambios de algo que no funciona. Y esto nos permite mirar, ok, tenemos un mini proyecto de 2 semanas, un sprint de 2 semanas, vemos que no funciona, en el próximo sprint miramos qué tenemos que mejorar y podemos ser mucho más productivos y ofrecer un trabajo mucho mejor de calidad. Ahora, por supuesto, esto tiene ciertas restricciones. Entonces, ¿qué implica el trabajo con iteraciones? Con el cliente, que haya una disponibilidad del cliente alta. El cliente debe estar disponible para darnos feedback todo el tiempo y participar de manera continua. Y también implica que generemos un entorno colaborativo con el cliente de gana y gana.
Por eso en Scrum, en el agilismo, se dice que la colaboración con el cliente está por encima del contrato que tenemos con el cliente. Y en cuanto a, de manera interna, es importante tener en cuenta que las herramientas con las que nosotros desarrollamos nuestros productos se puedan hacer cambios fácilmente, que nos permitan trabajar además de manera colaborativa sin importar la ubicación geográfica en la que contemos. Como también estamos como también estamos estableciendo metas, es importante que contemos con tableros visuales. Esto en la presencialidad es muy sencillo y en virtualidad también. Una de las herramientas más sencillas para empezar a implementar marcos de agilismo y que permiten visibilizar el flujo del trabajo del equipo es Trello. Si ya de repente queremos trabajar con proyectos más complejos, con grandes requerimientos, una herramienta muy recomendada es Jira. Acá ya podemos, aparte de hacer todo un detalle de requerimientos y del flujo de trabajo, podemos tener reportes de la velocidad de nuestro equipo, de la productividad. Bueno, podemos tener reportes mucho más complejos. Y bueno, vamos entonces ahora con nuestra cuarto error, que es saltarse una o más de las 5 reuniones que define Scrum. Entonces, para que Scrum funcione, es necesario que ninguno de los roles que dice el manifiesto, ni los artefactos, ni las reuniones de este marco de trabajo se obvien. Yo hoy me voy a centrar en el tema de las reuniones. Haciendo recapitulación, el Scrum cuenta con 5 reuniones. El primero es el planning, el segundo es el daily, el tercero es el review, el cuarto es la retrospectiva y el quinto es el backlog grooming o el refinamiento. Y es importante entender que el equipo entienda el para qué de estas reuniones, porque todas son muy importantes, no se deben saltar. Y lo que les decía, hay que darle también tiempo al Scrum. Pueda que al principio no se entienda, pero ya después de ciertas iteraciones lo va notando el equipo y lo va notando como el líder. Entonces, bueno, me voy a centrar en dos reuniones principales en las que generalmente se cometen los errores. La primera es el Daily Scrum. Esta es una reunión que, como su nombre lo dice, se debe hacer diariamente. Es una reunión que no debe sobrepasar los 20 minutos y que nos permiten de manera rápida saber el estado de las actividades y sincronizarnos. Estas reuniones permiten darle transparencia al proyecto, saber en qué estamos, permiten identificar cualquier bloqueador para poderlo atender a tiempo. Y aquí es fundamental, puntualidad, empezar a la hora que se programa y terminarlo a la hora que debe terminarse, si se estableció de 15 o de 20 minutos. Por eso muchas veces las reuniones antes de todo el tema remoto se hacen de pie, y yo invitaría realmente a que estas reuniones, aún estando remotas, se hacen de pie, porque debe generar una incomodidad para que tú no te sientas cómodo en la silla y empieces a hablar o a generar conversaciones secundarias o discusiones que no dan lugar. Si hay un bloqueado, si hay algo que decir, se define en otra reunión, pero no se debe perder el espíritu de esta reunión, que eso también pasa muchísimo. Resulta una reunión de 20 minutos y resultan discutiendo un tema y se alargó a 1 hora, 1 hora y media. Eso no está bien. Y la segunda reunión que quise traerles aquí es la retrospectiva, que para mí es de las reuniones que más generan valor en el Scrum, y es la reunión que se debe hacer después de cada iteración. Después, si yo defino una iteración de 2 semanas, luego de esas 2 semanas hago una reunión que se llama retrospectiva, en donde básicamente respondo qué se hizo bien, qué no se hizo tan bien, y cuál es el plan de acción, cuáles son las ideas y cuál es el plan de acción concreto que vamos a hacer en el siguiente sprint o en la siguiente iteración para mejorar lo que no estuvo tan bien, o para seguir, o mejor dicho, para seguir incrementando lo que se hizo bien. Y muchas veces pasa que esto por tiempo se elimina, y es necesario que el equipo siempre, después de terminar una iteración, pueda hacer una pausa y reflexionar sobre su trabajo. Siempre salen cosas. Yo generalmente trabajo con iteraciones de 2 semanas y nunca me salto la retrospectiva, y puedo llevar meses y siempre salen cosas. Salen siempre muy buenas prácticas.
También se puedes medir el ánimo en el equipo, que es muy importante. Trabajamos con personas, es importante saber cómo están las personas, pero esto también tiene, no es motivo acá de esta conferencia, pero también tiene su ciencia. Es importante entrar y entrar entrar a medir cómo está el equipo y de pronto con un rompehielos o con una actividad, porque de entrada no entras a preguntarle, bueno, ¿y qué estuvo mal? Y la persona de una se suelta, ¿no? Hay que generar una confianza en el equipo para que en efecto la retrospectiva sea un escenario de confianza para todos y se pueda hablar. Entonces, bueno, ya les comenté aquí los 4 errores, los voy a recapitular. Lo primero es aplicarlo en un contexto que no lo necesita. El segundo error es implementar Scrum sin una estrategia de gestión del cambio. El tercero es trabajar con iteraciones muy largas. Y este cuarto que tenemos acá, que es saltarse una o varias de las 5 reuniones que define el marco Scrum. Bueno, ya para finalizar, por supuesto que se pueden cometer mucho más errores. Yo traje aquí los errores más frecuentes que he visto desde mi experiencia. La idea no es tampoco desanimarlos a implementar este marco de trabajo, que realmente es un marco de trabajo que tiene muchísimo valor, sino que se entienda en realidad que esto es... que esto implica un cambio cultural de la organización y de los equipos de trabajo. El Scrum no puede, primero, no puede funcionar en una organización que castiga el error, y esto pasa mucho. Hay organizaciones que castigan el error y no ven en el fracaso una oportunidad de acercarse a la solución. Entonces, el error debe ser entendido. El error, por supuesto, ahora el error debe ser consciente, no es como debemos saber que salimos al mercado con este error o que esto no está tan bien, pero lo vamos a mejorar en las próximas iteraciones. Entonces debe verse como una inversión, y para que no sea un alto costo debo equivocarme lo más antes posible. El otro tema es que deben tener en cuenta las organizaciones es que estamos en un escenario de prueba y error. Y realmente que estemos en un contexto de prueba y error, que realmente se genera el conocimiento mediante la experiencia a través de la prueba y el error. Otro punto importante, como les comentaba, tener herramientas flexibles. Como el cambio es la única constante, necesitamos manejar productos y procesos que se puedan modificar a bajo costo. Y por último, somos personas. Entonces, las personas tenemos emociones buenas, emociones malas. Estamos por encima de las herramientas en realidad de los procesos, y el líder y entre pares debemos ofrecerle el entorno adecuado y el apoyo constante para que se dé realmente un proyecto exitoso. Y bueno, aquí pues muchísimas gracias. Espero que les haya sido de valor esta conferencia. Me pueden encontrar en LinkedIn también como Marcela Cruz Mora. Listo, Marce, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido de mucho valor tu participación. Es una tendencia, como sabemos, la introducción del modelo ágil en diferentes operaciones y digamos que en todo lo que es la producción de contenidos para entornos virtuales de aprendizaje. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, ahí tienen el chat, nos las pueden dejar para poder abordarlas en el espacio de Lunch and Talk, en donde esperamos contar con la participación de todos los speakers. Y si no pueden estar todos, nosotros no se preocupen que les vamos a escalar sus preguntas y les dejaremos llegar la respectiva respuesta. Muchísimas gracias, Marce, por aceptar la invitación y por tu participación el día de hoy. No, ustedes, muchas gracias a todos.